Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros un periodista que estudia, que trabaja enormemente, tanto en política y en economía. Y escribió una nota hace 3 días sobre el tema de laboratorios, SENASA, etcétera, venta de carne a Estados Unidos, con la futura visita del presidente Obama. Me tentó mucho, me encantó la nota y le pedí a mi amigo Matías Longoni, de quien se trata, que me hiciera el honor de estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Es un placer para mí, hace años que veo el programa y siempre me pregunto cómo sería estar acá en el sillón. Yo te agradezco mucho, querido Matías, y la verdad que con tu artículo, creo que con tus artículos, porque siempre estás escribiendo cosas que tienen una enorme profundidad y que informan a la opinión pública. Yo te dejo que vos te expreses con tranquilidad sobre los temas que crea conveniente en lo que estás haciendo en tu diario, lo que haces en otro Bueno, lado. el artículo tenía que ver con a veces el doble discurso que solemos manejar los argentinos, los gobiernos de Argentina, digo, porque el kirchnerismo en general se llenó la boca con la recuperación del Estado y y en un tema sensible como era exportar carne a Estados Unidos. Vamos a contarle a la gente. Le echaba la culpa a Estados Unidos, ¿no? Y de hecho yo creo que tenía razón, porque Estados Unidos históricamente fue de los países que no importaban carne por el tema de la aftosa. Hay como una doble moral también en el mundo, y entonces la aftosa, pese a que no se contagia al ser humano, ha sido siempre una excusa para que los países centrales, Estados Unidos, muchas veces, no tanto la Unión Europea, pero también Japón, países importantes no compraban carne argentina o de otros países subdesarrollados con la excusa que tenían fiebre aftosa. Querido Matías, te hago una pregunta ahí, si me disculpas un segundo. Sí. En algunos casos tuvieron que ver también el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, en algún momento cuando Argentina dejó de vacunar en el 1998... Y a veces la calidad también. ¿La calidad de la vacuna? La verdad que es un tema muy técnico. En todo caso, cuando Argentina tuvo una crisis en 2001 fue porque habíamos dejado de vacunar. Exacto. Y no hicimos los deberes como corresponde también. Pero en este caso, Estados Unidos, cuando nos cerraron el mundo en 2001, porque hubo un regreso a la aftosa, después se mantuvo 15 años sin abrir las importaciones, pese a que nosotros volvimos a vacunar, erradicamos la aftosa, hicimos más o menos bien los deberes. Ahora, el kirchnerismo bravuconeaba con el asunto, decía, Estados Unidos no me abre porque es bueno, el canciller Timerman usó mucho el argumento, la propia Cristina fue a Moscú en abril del año pasado y desde Moscú nada menos dijo, no, porque Estados Unidos no nos abre, es un ejemplo, lo puso como modelo de país proteccionista. Y Argentina fue incluso a la Organización Mundial de Comercio a discutir esto y ganó, porque la verdad que tienen razón, Estados Unidos estaba haciéndonos pagar con la carne otras cosas. Ahora bien, ahora que parece ser que está todo bien, que cambiamos el gobierno, que viene Obama, que Obama tenía junto a Macri un anuncio por hacer, en tanto ahora en marzo, el 23 y 24 de marzo, se iban a reactivar los embarques, nos damos cuenta que en realidad construir Estado no es solo declamar que yo tengo Estado y hago las cosas bien, sino que construir Estado es una inversión constante y cotidiana y cuidar a los cuadros técnicos y cuidar la inversión en el Estado como para estar actualizados y de esto contaba la nota, ¿no? Hay en Martínez un laboratorio que es del SENASA, que es un laboratorio importante, pero que no tiene los equipos elementales para hacer los análisis que Estados Unidos nos exige para comprar carne. O sea, ahora que ellos están dispuestos a comprarnos después de tantos años, nosotros no podemos asegurarle... Y va a venir un presidente americano. Justo. Tiempo. Y entonces, ahora yo te pregunto esto simplemente. Ese laboratorio, para que nos permita nada más ni nada menos que venderle carne, ¿cuánto puede costar ponerlo en condiciones?
No, claramente no es un asunto de plata, es un asunto de impericia, De- de mirar con otros faros las cosas. O de negligencia, ¿no? O de negligencia también, sí, en muchos casos. Cuesta 3 millones de pesos actualizarlo para poder hacer los análisis contra la bacteria E. coli, que es lo que exige Estados Unidos, no a la Argentina, a todos los países que le compra carne. Digo, lo que pasa que, y de hecho la plata se va a conseguir y se va a hacer, esto demora un poco la apertura hasta junio, julio, pero tiene que ver con esta doble moral de la cual hablaba. Digo, una cosa es declamar que uno construye Estado y otra cosa es cuidar pacientemente y elaborar las políticas públicas y mantener las políticas públicas constantes en el tiempo que impliquen que los trabajos se hagan. Es como decimos, abrimos 1000 universidades en el conurbano y defendemos la educación pública, pero la verdad que la calidad de los chicos es cada vez peor. Cada vez peor. Digo, tiene que ver con esta doble vara, ¿no?, para medir las cosas. El martes estuvo acá el rector, el fundador de la UCES, la directora de la CONEAU, de la Universidad Argentina, bueno, el doctor Horacio Donnell, y hablábamos de eso, como que en lugar de fortalecer la educación, no nos preocupamos mucho por eso. Para que los chicos, sobre todo en un mundo globalizado y competitivo. Y yo creo que esta es una situación que se repite en todos los órdenes, en la salud, en la política agropecuaria, que es la que a mí me toca y la que más o menos entiendo, porque muchas veces, digo, por ejemplo, el kirchnerismo era muy rico en esto de decir, nosotros hacemos política para los medianos y pequeños productores, lo cual era una gran falsedad, porque finalmente con las políticas que tomaba, los más perjudicados siempre eran los pequeños y medianos productores. Y a veces se usaba el SENASA o esa actitud de fabricar lactosa a los que no tenían para perseguir a los que no coincidían. Fíjate vos, querido Matías, vos te acordás, cuando la primera etapa del gobierno, a nosotros, mi padre fue productor agropecuario, mis hijos siguieron en eso. Yo cuando fui gobernador y eso, abandoné un poco la tarea. Nos mataron, acusaron de lactosa, usaban contrabando, después fue sobreseído, por supuesto. Amaya era en el año 2007, 2006, 2007. Por ahí. Amaya era el presidente de SENASA, el doctor Amaya. El director de Sanidad era el actual presidente del SENASA, el doctor Dillon. Jorge Dillon, sí. Que fue subsecretario también en la época kirchnerista. Bueno, es un técnico de carrera del SENASA. Él me dijo, yo soy un servidor público, me dijo el otro día cuando hablé con él. Que pasó del gobierno, ahora es presidente del SENASA, antes era secretario de ganadería del kirchnerismo. Pero de Casa Miquela, ¿no? De Casa Miquela, de él hay que decir que viene haciendo carrera en el Estado hace mucho tiempo. ¿Sí? Ahora yo digo una cosa, entonces mataron 4.098 animales. Un montón. Y seguimos en la justicia el tema, no está prescrito, ni mucho menos. Yo me acuerdo que había un ingeniero Milesevich allí. Carlos Milicevic. Milicevic, jefe de gabinete era de Santa Cruz. Fue uno de los tres o cuatro era personajes. Jefe de gabinete del doctor Amaya, creo. Y antes fue jefe de gabinete de Javier de Urquiza en el Ministerio de Agricultura. De Urquiza. Bueno, muy bien. Y me acuerdo que yo tuve una enorme cambio de opiniones, para no decir discusión, porque lo que él pretendía que renunciáramos a la vía judicial. Y no seguimos, y esto sigue y va a seguir. O sea que se sobreselló aquello de que hablaban, porque ya era una cuestión moral, el tema de posible contrato, en un reportaje en ámbito financiero entonces, me acuerdo. Entonces reaccionamos violentamente. De eso hace 9, 10 años. 10 años. Pero sigue el asunto en el Juzgado Federal de Corrientes en este momento. Mire. Juzgado Federal. Y yo no vamos a aflojar por una cuestión de dignidad, de principios, de convicciones. Y tenemos que demostrar lo que pasó con esto. A diferencia del episodio de 2001, donde Argentina había dejado de vacunar y la verdad que ingresó a Hacienda de Paraguay en agosto de 2000. Claro, eso fue otra cosa. Fíjate, esto en 2007, la verdad que yo nunca tuve muy claro cómo fue. Sé que acusaron Te digo una cosa que vos que conocés el tema. El veterinario, doctor Bongiorno, me habló de algunas cuestiones de la vacuna y se mataron a Hacienda de 12 kilómetros de ventaja una de la otra, rifle.
Y te digo más, una cuestión que se demostró y la justicia sobreseyó, es que era todo marca líquida el ganado. Marca líquida, para decirle a la gente, es la que nacida en ese mismo establecimiento, no hacienda comprada, diremos. Con lo cual, fíjate vos mal el podía ser perjuicio, contrabandeada. vos que conocés el tema, que te ocasiona que te manden 4.098 cabezas. Sí, es una platita. Y no, y sobre todo eran vientre, y porque allá, esa es una zona del norte de Corrientes, donde lo que se hace es Mucha cría. fabricar, es la cría, que después se trae acá, que se, bueno, a la pampa húmeda. Acabo de pasar por Corrientes. Se termina acá. Acabo de pasar, bueno, ya no tanto, también se está terminando en Corrientes. No, ahora, se bueno, está terminando, pero sobre todo en el sur, Curuzú, Sí. Libre, Mercedes, etcétera. Pero en el norte más bien son campos de malezal, etcétera, a veces inundable incluso, donde fundamentalmente funciona la cría. Acabo de venir de una... ¿Estuviste en Corrientes? pasé por Corrientes, Matías? el norte de Santa Fe, Entre Ríos, porque la verdad que es la nueva zona ganadera, además de la cuenca del Salado histórica, la zona deprimida de la... Pero lo que ha crecido aquella zona en tanto ganadería es impresionante. Es impresionante. Y como estoy escribiendo algún libro sobre cómo cambió la ganadería argentina en los últimos años, tenía que ir a ver con mis propios ojos algunas cosas. A ver si comprobas eso. No, Y vos sabés, está Matías, cambiando mucho, la verdad que está... Vos sabés, Matías, que alguna vez vino a este programa. Hay un preconcepto, discúlpeme, porque además usted es No, uno, tuteame nomás. uno de los... dice, el modelo de Tenés un año más que yo, así que me puedes tutear. el modelo de la ganadería correntina arcaico, que es bien de monte, la No, verdad no. Que ya no es tanto así. No es así. Ya no es así. De ninguna manera. Nosotros tratamos, cuando me tocó ser gobernador, de dar una enorme importancia y salir al mundo con productos agrícolas. Fuimos a la Feria Internacional de Agricultura de París. Incluso fueron productores correntinos que hicieron operaciones comerciales. Hicimos, por ejemplo, un cambio con el Instituto Griñón de París. Vinieron estudiantes de allá, fueron a Las Marías, Lo que es un hermano Navaja, despropósito, y nosotros mandamos allá. lo que es un despropósito de la política correntina y de la política argentina, perdón, es que no haya frigoríficos exportadores en la zona y que las vacas tengan que viajar tantos Bueno, kilómetros. allá hay uno. Había uno que está cerrado. Exacto, pero ahí hablaba ayer yo con un veterinario, doctor Esquifo, que tiene ahí un frigorífico que está empezando a funcionar. Y lo otro, que al que le dimos gran importancia y se puso en funcionamiento, fue la industria lanera en Curuzú, Patiá, Coprolam. A eso le dimos mucha importancia. Luego se hicieron las importaciones de la maquinaria y se puso en funcionamiento, una cooperativa. Y después el tema de la industria textil, que también se le dio mucha importancia. De todas maneras, lo que más me sorprende de Corrientes, y se lo voy a decir, es, vos vas por Entre Ríos, por Buenos Aires, por Santa Fe con la radio prendida y se te va escapando la radio del auto. Pero entonces escuchás cumbia o a música extranjera. Llegás a Corrientes y todas las radios religiosamente pasan chamamé. Y eso que tenemos Radio Mitre. No digo, pero es impresionante Sí, cómo sí, la sí. valorización de su propia cultura que No, hacen los pero vos correntinos. sabés, querido, que nosotros, en aquella gestión, fue Larrea, Don Aldo Sosa Cordero, toda esa gente, con Castañón, iniciamos la Fiesta Nacional del Chamamé. En un club que se llamó Juventus, que se llama Juventus, que era el club de básquet, y después se hizo el anfiteatro, que tiene 10.000 butacas, Está linda allí la para hacer la Fiesta Nacional del Chamamé. La costanera de Correntina está Ramona preciosa. Galarza, Tararro, bueno, muchos amigos. No, me encantó la valorización de su propia cultura que hacen los Sí, correntinos. sí, Me sí. parece admirable y me parece que a diferencia de otras provincias que no valoran lo suyo, es un rasgo para destacar. El dicho de los correntinos es Ney que chamigo, que quiere decir amigo, dale chamigo. Bueno, el chamamé es. Y Ramona Galarza fue nuestra embajadora permanentemente. Matías, ¿y cómo ves ahora el tema, bueno, de lo que estás escribiendo, de lo que hoy, hace 2 días que habló el presidente, el martes,
la primer mensaje ante la legislatura. Sí. Creo que fue con criterio de buscar diálogo, consenso, etcétera. Y también, bueno, en realidad, para mí lo divido un poco en tres partes, no sé si coincidís. Primero, las perspectivas de las cosas que se pueden hacer. Después, la dura crítica al gobierno anterior. Y por último, propuestas, ¿no? No sé si vos ves así. Sí, me parece, estuvo bien el discurso, hay que ver cómo evoluciona. Me pareció que, por un lado cumplió con su votante, que es el que pide de alguna manera un blanqueo de la situación, y que además le gusta el discurso que asume Macri. Me parece que Macri es muy inteligente en eso, al decirle a la gente algo, mucho de lo que la gente quiere escuchar, que es esto: los argentinos no nos merecemos vivir así y no podemos ir buscando culpables afuera ni echándonos las culpas. Y se puede también, dice. Y se puede. Ahora, ¿vos no creés, querido, que lo importante, yo creo que él está dispuesto y lo dijo, espero que así sea, pero que la educación, por supuesto, ninguna sociedad puede crecer sin educación y sin cultura, pero también que los funcionarios tienen que salir y escuchar la opinión de la gente? Me parece que es algo que la gente le encanta que le digan, que es que el funcionario, el político, trabaja para la gente y no, de la gente. De la gente. Este concepto que parece ser, bueno, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, con cuál es el concepto de Estado. Yo creo que el kirchnerismo, si tuviera que definirlo... El rol del Estado, decimos. El rol del Estado y cómo la política concibe el Estado. Si la política concibe el Estado como un botín, estamos fregados el resto de los fregados. Por ejemplo, ahora, si el político tiene realmente vocación de servicio público, quizás recuperemos la senda de aquellos viejos políticos que realmente hacían esto, carrera en la política para servir a sus semejantes, para construir un Estado. Para vivir al prójimo, al ser humano, ¿no? Y la verdad que el kirchnerismo... Esa es la vocación. Me da la sensación que el kirchnerismo abusó de la palabra Estado, pero mientras se apoderaba del Estado. Y esto no debe suceder porque es muy dañino. Desde el punto de vista que no funciona un laboratorio o cuestiones más graves como la salud, la educación y todo. Esto de los laboratorios me parece una barbaridad insoportable. Va a ser rápidamente solucionable, pero en todo caso es un buen ejemplo, una buena metáfora de lo que nos pasa. Y después, que como decía Ortega, argentino a las cosas, es decir, digamos y hagamos. Más que discursos, hechos. Bueno, es aquí donde Macri en realidad no tiene ningún cheque en blanco, va a tener que empezar a hacer ahora, a partir Totalmente. de ahora, ¿no? Y el rol del Estado del que vos hablabas, yo te digo mi opinión, vos sabés. Yo primero siempre divido a los políticos, yo soy político, de los 14 años soy político. El que busca solamente un voto más. Se preocupa por un voto más, el simple político. Y el hombre de Estado, al cual yo como abanderado, Arturo Frondizi, es el que piensa de mediano a largo plazo, el que piensa en las futuras generaciones y que cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir. Sí, claro, no solo quiero llegar, sino para qué quiero llegar. ¿Para qué quiero llegar? Viste que en menos de 4 años logró el abastecimiento petrolero, la industria automotriz. Bueno, Macri lee mucho sobre aquella etapa. No sé si se la cree finalmente, pero él se define como... Tenemos un centro de estudio que preside la profesora Menotti, que fue colaborador en Arturo. Habló en su momento, el centro de estudio le estamos recomponiendo, porque él lo tenía entonces, donde habló Daniel Mondomar sobre la batalla del petróleo. Y esto tiene una enorme significación. Este año creo que vamos a hacer una programación donde le vamos a dar toda la importancia que tiene este tema. Bueno, me encanta. Y bueno, y hagan un capítulo agropecuario, porque mi sensación como periodista especializado... Lo vamos a hacer, tenés razón. Mi sensación un como país netamente agropecuario como el nuestro. Pero más allá de eso, y darle el valor agregado a la materia prima. No, pero mi sensación es que hemos dejado de discutir las cosas importantes, también en materia agropecuaria, que hemos estado años y años, y yo desde la trinchera que me tocaba, que era el periodismo, peleando por situaciones que son ficticias, que un Estado se pelee con su sector productivo es casi, es grave, porque es sintomático de algo.
en vez de... Y en el medio no hemos hablado ni de cambio climático, y tenemos las inundaciones, la sequía. No hemos hablado de siembra directa, salvo para... ¿Quién habló acá el otro día sobre el cambio climático, sobre lo del Congreso de París? El doctor Alieto Bagaño. Claro, bueno, él sabe muchísimo. Sabe muchísimo, es brillante. Es brillante, sí. Bueno, y te decía otra cosa, lo que vos estabas diciendo. Vino algunas veces acá, y es un gran amigo, don Héctor Huergo, Sí. que es de tu diario. Sí, no me llevo del todo bien, pero claro, Bueno. Editorialmente él está más a favor de algunos intereses y yo estoy más a favor de los productores, De pero los bueno, productores. no dejo de reconocerle gran talento para comunicar. Estuvo también un muchacho de La Nación el otro día. Cristian Mira será o No, Félix San Martino. San Martino. Ujú. San Martino, brillante expositor. Sí, sí. Así que yo te agradezco mucho, nos queda 3 minutos tenemos. Y yo te digo que te exprese con tranquilidad sobre lo que crees que tenemos que hacer en esta nueva etapa del nuevo gobierno. Primero recibir a la gente, dialogar, hablar, Sí, llamarle sí, a los periodistas, terminar con como esto ustedes de- que conocen. No sé si a nosotros mejor dejarnos al margen, pero por favor que la política vuelva a ubicar las cosas importantes en el centro de la escena. La política no es importante en sí misma, sino por los temas que debate. Digo, no es importante si Cristina o Romero Félix están contentos o enojados. Efectivamente. Lo importante es lo que debaten y lo que produzcan Cristina o cualquier político. Y en este caso, me parece que lo que tenemos que hacer los periodistas es propiciar este tipo de debates. Argentina en materia agropecuaria tiene mucho debate pendiente, desde agroquímicos y cómo se usan, desde qué hacemos con la política ganadera, desde cuál es el rol, cómo rescatamos a los pequeños y medianos productores que se están fundiendo. Eso es importante. Mil Vos sabés que cosas. nosotros en aquel momento hicimos un plan de pequeños y medianos productores, FAO-VIT, Ujú. se llama FIDA. Sí, claro. Sí, sí. Y después la Nación lo adoptó para sí. El FIDA está hoy actualmente financiando Totalmente. buenos emprendimientos. En el Ahora, te digo ya, porque sé que me va a decir que sí, nuestra directora, la profesora Menotti, nuestra jefa, que te vamos a invitar a hablar al centro de estudio Bueno, sobre todos estos temas. cómo no, encantado. Y nos queda un minuto, así que yo te dejo que vos redondees tu consejo. No, ese es mi concepto. Yo siempre que donde voy, digo, hay muchísimos sectores. A mí me encanta el periodismo agropecuario porque parece ser inofensivo y todo, pero en realidad la Argentina está discutiendo la mayor parte de sus políticas. Tiene una enorme significación. Y no solo eso, digamos, en cuanto a corrupción y control de la corrupción, hay que evitar, en cuanto a abuso de las empresas dominantes extranjeras en el sector, que hay muchas y muy importantes, hay que discutir la propiedad de la tierra, y no solo la propiedad en términos de tenencia, sino dejamos que los extranjeros avancen mucho, hay una ley en el Congreso, hay que revisarla, hay 1000 temas profundos que van a hacer a la Argentina no de ahora ni la del pasado, sino la de los próximos 100 años. Y la verdad que hay que discutir esas cosas. Yo te felicito sinceramente, Matías. Y Bueno. te digo más, yo hará un mes que pedí la audiencia con mi amigo Ricardo Burjaile. El formoseño. El partido Vecino no, y suyo. el Partido Autonomista apoyó allí. Ajá. La señora Antonia Mier, que es la presidenta, apoyó su candidatura a intendente. Pero lo que digo es que lo he invitado también al programa. No ha venido hasta ahora, pero espero que venga. Y vamos a invitar a todos, porque este programa ha sido en estos 13 años casi que tiene, cuyo nombre le impuso un periodista como Alfredo Olivera, Ujú. corriente de pensamiento, todos los sectores. Ha venido Kunkel, ha venido el del Partido Obrero, este muchacho que es diputado nacional. Bueno, han venido todos los sectores. Del más liberal al del otro extremo. Así debe ser. Porque yo creo que las ideologías para mí están perimidas, querido Matías, no sé si opinas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que es más importante ser bueno, malo, útil o inútil que de izquierda o derecha. Y conociendo digamos. los temas, ¿no? Sí. Hay muchos temas donde la ideología es una carga ideológica muy pesada que impide la discusión y el debate. Y seguramente nos pondríamos de acuerdo si no tuviéramos tanto preconcepto. Y no apoyar a los que no coinciden con uno para hacerle daño, ¿no? Esto es lo importante. Buscar el consenso, el acuerdo, el entendimiento. Sí, pelear que sea por algo útil, eso. Por algo útil, por el país y por la gente. Sin duda. Te agradezco mucho, Matías, y Un te placer. felicito por tu trabajo y tu tarea. Un placer, gracias. Muy amable, muchas gracias.
Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere un Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora, se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco enormemente a mi querido amigo Matías Longoni, que trabaja, analiza los temas en profundidad y defiende a los productores, a los pequeños productores, a los grandes productores, pero en definitiva a todo esto que crea divisas, que trae riqueza para los argentinos. Porque creo que gobernar es pensar en grande, dialogar, debatir, analizar, acordar, y yo digo, entendimiento nacional nos hace falta. Y para recuperar el orgullo de ser argentino, porque creo que esta es la obligación que tenemos todos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos. Y así lo decía bien Matías en cuanto a las acciones que hay que desplegar para producir riqueza para la gente. Porque ¿qué es ser político? ¿Qué es actuar, tener vocación de servicio, pensar en el prójimo, pensar en los seres humanos y en este caso en los 40 millones de argentinos? Con hechos y no palabras. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa de la semana que viene. Muchísimas gracias.